Recientemente ganó la beca del FONCA a creadores, a jóvenes creadores. En este momento precisamente está por exhibir su proyecto de jóvenes creadores. Estudia las líneas de feminismo, arte fronterizo, violencia, el impacto de las estructuras de poder sobre la ciudad, sobre todo sobre la estructura de esta ciudad, con todas las precariedades que implica, ¿no? Es una joven muy prometedora y la quise incluir en esta charla porque no solamente su participación ha sido muy consistente, sino que el impacto que en su obra tiene este contexto precisamente que estamos estudiando del centro de Ciudad Juárez es muy evidente. Bienvenida, Alejandra, y me da muchísimo gusto que estés aquí. Les comento que estamos esperando la conexión de Teresa. Tiene 8 horas de diferencia de horario y en un momento pues esperemos que pueda conectarse. Bien, no sé si puedan empezar a transmitir la presentación. Bueno, voy a iniciar mientras ellos preparan la presentación. La idea de presentar, si quieres puedes continuar en la primera, la idea de presentar el espacio de la escena, el espacio de la escena artística en una frontera como Ciudad Juárez, es un intento por evidenciar cómo está compuesto y cómo se caracterizan esas escenas de ámbitos compartidos, ¿sí? Es decir, nosotros en el proceso de la formación de artistas, caímos en cuenta que teníamos una realidad, pues, terrible, ¿no? Se puede decir para los artistas que estaban egresando, es que no había espacios para el arte contemporáneo, ¿no? Y que esta necesidad de espacios, pues, también tenía que ver con esta realidad donde, pues, parecía que era necesario un espacio solemne, donde cumpliera con estas, digamos, inercias, ¿no? De las escenas del ámbito, digamos, del ámbito tradicional y sobre todo de los ejes que a nosotros nos delineaban como artistas, ¿no? Y sobre todo, digamos, pensando en las producciones que se generan en el centro, Ciudad de México, incluso las áreas que son mucho más cercanas, ¿no? Pero sobre todo porque como algo que evidenciaba algo muy civilizatorio, ¿no? Muy propio del occidente, y pareciera que el tener un espacio de un museo depositaba ya una solución donde la mayoría de los temas de producción artística o producción del arte contemporáneo podían darnos algo positivo. Dado esto, ¿sí? Yo me di la tarea de empezar a toparme con ciertos comportamientos, digamos, sociales y visiones anclados en una mentalidad, pues, movida literalmente por lo cuantificable, ¿no? Es decir, le daba sentido o utilidad a la obra de los artistas o a la producción de los artistas siempre que tuviéramos como un espacio, digamos, racional, ¿sí? Dentro de esta fuerza monopolizadora de los ambientes culturales, ¿no? Donde nos invaden las esferas monopolizadoras, pero también de la vida privada del arte, ¿no? O sea, estaban enclavadas en esta modernidad y nosotros, pues, no teníamos espacios que legitimaran por encima de esto, ¿no? Es decir, a lo que nosotros aspirábamos eran, pues, precisamente instituciones educativas, ¿sí? Y que podríamos estructurar los contenidos, pero no podíamos estructurar los espacios. Esta es una fotografía del espacio. Estamos viendo una parte, pues, que es el lobby del hotel, pero sí les pediría a los que están, el público, que nos diéramos cuenta y percibiéramos la importancia del mobiliario. Una de las, como había comentado Alfredo al inicio, cuando nosotros hacemos la primera convocatoria del Hotel Bombín, se presenta esta convocatoria con cláusulas, se puede decir, de producción, donde no se podía modificar el mobiliario en el sentido de meter otros mobiliarios,
no se podía pintar, no se podía transformar, se puede decir, en otra cosa, sino al contrario, que esos elementos de mobiliario, los elementos externos también en el hotel, las dinámicas interiores del hotel y externas, los personajes internos y externos y los sucesos y problemáticas fueran los elementos que podrían materializar los proyectos de los artistas, ¿no? Entonces, por eso les indico que es muy importante observen el mobiliario, ¿no? Muy bien, la que sigue. Bien, empezamos a ver la referencia a las obras, ¿sí? La que sigue. Lo que nosotros veíamos como un modo de ver la realidad, ¿sí? Y lo que de cierta manera también estructuraba nuestra necesidad de encontrar empatía con los espacios, de precisamente salirnos de esta estructura, ¿sí? Nos permitía también crear otro sistema pedagógico también para poder ver otra realidad, ¿no? Y poder desplazarnos por un espacio que, pues de cierta manera, la idea de poder asumir el espacio y los materiales y las dinámicas, etcétera, nos permitía también a nosotros, pues, asumir esa realidad y asumir la realidad aportando desde estos elementos y lenguajes, ¿no? Un ámbito fundamental precisamente es la expresión de obra, ¿no? Es la expresión del arte. Y desde esa experiencia, pues también se van formando otros conocimientos del mismo espacio. ¿En la que sigue? Vamos a ver a continuación, pues algunas de las acciones y actividades que se realizaron a través de estas, pues ya casi 7 años, ¿sí? Del inicio de estos proyectos y que de manera fortuita se realizaron de manera bianual, ¿no? O sea, no fue algo planeado, porque tampoco se pretende hacer una bienal, pero sí tenía pues este ritmo, ¿no? Y lo ha mantenido hasta ahora, que no hemos podido realizar el de la edición que debía haber sido la más reciente, ¿no? Entonces, en este contexto de alta modernidad, para nosotros en las producciones y en las visibilidades, pues era evidente que nosotros en Ciudad Juárez lo que teníamos era cada vez más caótico, ¿no? O sea, no teníamos un marco de oferta de mercado, lo único que teníamos era precisamente este marco escolarizado, este marco institucional, y que de cierta manera ese fue el consumo, ¿sí? Y nos alineamos, se puede decir, a lo que la misma, a lo que la misma ciudad ofrecía. Me dice Teresa que está esperando que le dé acceso. Luego, entramos también a que dentro de estas actividades, ¿podemos continuar con la que sigue? Dentro de estas actividades, bueno, esto es muy importante. La que sigue es el hotel tiene 3 niveles y en el nivel que nosotros ocupamos en todas las ediciones es el sótano. El sótano tiene 17 habitaciones de dimensiones distintas. ¿Puedes dar la que sigue? En esas habitaciones, pues se realizaron la mayoría de los proyectos y hay, digamos, características en el hotel que han permitido que ciertos proyectos emerjan precisamente in situ, ¿no? O sea, es decir, del mismo espacio. La actividad, digamos, integradora que ha tenido estas diversas ediciones también ha sido importante porque ha logrado un, digamos, una comunidad, ¿sí? Que refleja no solamente la obra que producen, sino una realidad, refleja un conflicto que tienen los artistas en dónde exponer el trabajo que producen, ¿no? Y que con este conflicto lo que hacemos es revertirlo, ¿no? Lo que hacemos al revertir es poder precisamente a través de estas apropiaciones también desarrollamos una capacidad de descubrimiento y de mejora, ¿no? Es decir, que se puede decir que son espacios autosustentables, ¿no?
También es muy importante que se reconozca la particularidad de cada proyecto, ¿no? La posibilidad que aporta cada uno ha sido muy interesante. Podemos dar las que sigues. Por ejemplo, en los siguientes proyectos que vamos a ver obra, bueno, este es del cartel, el último cartel que hicimos para recepción de proyectos. El Coyote ha sido un acompañante dentro de nuestras ediciones de Hotel Bombín, y que fue diseñado por Jaime Fernández, todo el mundo lo conocemos como Tato. La que sigue. Y bueno, es muy importante lo que les comentaba, esta particularidad de los lenguajes también posibilitó un aporte al terreno de los mismos artistas, porque por ejemplo en esta edición del 2015 se desarrollaron muchísimos productos o muchísimos proyectos que al interior de las habitaciones utilizaban luz. Esta la podemos ver y vamos a ver la influencia que tienen las siguientes. Bueno, esta es la misma. Entonces, sí, exacto. Entonces, vamos a ver que las obras que de pronto vemos en una cierta edición empiezan a tener una referencia unas a otras, ¿no? Entonces, esa parte se vuelve interesante. Esta, por ejemplo, es muy importante la reacción, porque es una intervención en la luz, ¿sí? Esta es una obra de Adrián. Ahora mismo les doy los créditos a cada obra, ¿sí? Y la importancia es que muchas de las obras que se han producido, ¿sí? Han sido también activadas, ¿sí? Por por el mismo público, ¿sí? O sea, la activación que tenemos, por ejemplo, por parte de, de los visitantes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es Adrián Reyes, ¿sí? Adrián Reyes hace una intervención en la iluminación y la atmósfera obviamente cambia, ¿no? Adelante. Esta es la misma intervención, instalación. Esta es otra intervención donde hacen uso de la programación con luz, ¿sí? Esta es muy interesante porque es un proyecto que no solamente presenta la proyección, sino también recrea toda, digamos, la estética de una presentación, porque la película va sobre la lucha libre, y entonces no solamente hacen la presentación, sino recrean la atmósfera, ¿no? La que sigue. Es decir, entran como si fuera el protagonista de la película, ¿sí? Ataviado con su traje de gala, con su acompañante, ¿sí? Y hacen toda esta representación de una gala del santo. Adelante. Y lo interesante es eso, o sea, todas las dinámicas que entran en este proceso, ¿sí? Son de referencia hacia a lo que ellos conocen, ¿no? En estas historias que sucedían en las galas y en Ciudad Juárez, ¿no? La que sigue. Estamos viendo aquí también algo importante, ¿no? Tenemos digamos, una variante de público muy distinta, porque dado que está en este contexto y los artistas se han familiarizado no solamente con el hotel, sino con los que recurren a él, con los que circulan a través de, no sé, de sus oficios o venta o etcétera, pues entonces en el momento del opening, pues particularmente activo, ¿no? Y se vuelve también algo atractivo dentro de la zona, ¿sí? En este sentido, yo tengo mucho agradecimiento con Samir y con Graciela Espejo, que son los dueños y administradores del proyecto del Hotel Bombín y del Café Bombín, y que han tenido la confianza de precisamente abrir este espacio para los artistas y siempre han confiado.
y en ese sentido el agradecimiento es total. ¿La que sigue? Bueno, les comentaba, este es el lobby, la que sigue. El mobiliario se convierte en un elemento importante. Hay detonadores de obras, y esta es una obra de Andrea Magallanes, que alude a la anterior, por favor, alude a una actividad de un detective, ¿sí? Y que se convierte en toda una acción. Y entonces ella recrea como una especie de novela policíaca esta forma de poder, digamos, desde un hotel estar trabajando, siguiendo un caso. Entonces, esta intervención, instalación, tiene algo que ver con una historia que sucede dentro del hotel también, ¿no? Y que primeramente lleva una investigación del artista, ¿no? Eh, me dice Teresa Margolles que está esperando que la dejen entrar. No sé si me escuchan en el equipo del festival. Bien, entonces el panorama posiblemente nos sigue negando pues un espacio específico, ¿no? O sea, por supuesto tenemos que también agradecer que los espacios se han modernizado y que han intervenido otros, digamos, otros discursos, pero históricamente en Ciudad Juárez no hemos tenido un museo de arte contemporáneo, entonces resignificar los espacios a través del arte, pues permea muchos discursos, ¿no? Y sobre todo también que reestructura también la misma ciudad, ¿no? Y bueno, también una parte importante es que, a ver, déjame le comento. Es que no. Podemos continuar. Estos, por ejemplo, son proyectos, perdón, vestigios de performance, ¿sí? Eso también permite el espacio, ¿no? Hay una característica dentro del hotel, es que casi todo está instalado de manera fija. Entonces, hay espacios que, permíteme. Sí. No, no me sale. Bien, vamos a ver si Teresa puede entrar. Bien, ¿la que sigue? Esta es también otra referencia a lo que implica el mobiliario, ¿no? Esta es una pieza interesante que vamos a ver ahorita, el detalle, que tiene que ver con que es posible o es un ejercicio de bullerismo, ¿no? Porque, ¿la que sigue? Porque la arquitectura de cómo están estructurados los cuartos tiene unas pequeñas ventanas que no requieren abrir las puertas para ver lo que hay en el interior, ¿no? Adelante. Al mismo tiempo que se sugerían límites en la utilización del espacio, ¿sí? También era una práctica, digamos, fronteriza, ¿sí? Donde estas prácticas de límites, ¿sí? También reorientaban a los artistas, ¿no? Estos, digamos, artistas que llegaban con una idea prehecha, ¿sí? Y al entrar al espacio y convivir con las personas que incluso llegaban con regularidad al hotel para atender, no sé, mandados burócratas, ¿no? Eh, y, y sobre todo porque esta manera de integrar este elemento de límite, ¿sí? Y de acotar esta frontera, pues permitía que se articulara el artista con el artificio, se puede decir, de lo que podría generar a partir del mobiliario, en este caso, ¿no? Fueron muy
recurridos, por ejemplo, es que podemos ver aquí un detalle del espejo, ¿no? En muchísimas obras vamos a ver el espejo. Aquí, por ejemplo, en la parte de espaldas a nuestra DJ Rodriga, vemos un espejo, y los que vemos a los laterales son las ventanas que permiten ver hacia el interior de la habitación, ¿sí? Entonces, estas ventanas también fueron un elemento interesante para la construcción de obra, ¿sí? O sea, liberaba también o refinaba también la visión del mismo espacio, ¿sí? O sea, un elemento que no te encuentras en una galería. Por ejemplo, este no es un espejo, esta es la ventana que daba precisamente al exterior del pasillo y que te permite ver las actividades o acciones que se están realizando al interior, ¿no? Esta es una pieza también del 2013. Bueno, esta también es una interesante solución que se presentó también en el coloquio del 2000, digo, en la edición del 2013 del Bombín, y que es un ejemplo también de cómo esta idea de fijar límites permite fijar otros, ¿no? Los jóvenes, esta es otra, por ejemplo, también interesante, que tiene relación con la venta de los dulces que venden en la calle, ¿no? Esas esferitas donde venden juguetitos, chicles afuera, la integraron al proyecto de la exposición, ¿no? Entonces, es ese transitar, ¿no? También entre el campo interior y el campo exterior, pero sobre todo las implicaciones que tiene el que el proyecto se haga in situ, ¿no? Hay de pronto participantes que quieren hacer un proyecto a distancia y eso se vuelve como que fractura precisamente, ¿no? Porque está inscrito en que la práctica transforma el mundo que existe en ese momento, pero también el mundo que existe alrededor del hotel y en el hotel transforma al artista. Entonces es muy difícil mandar un proyecto de manera, incluso, por decirlo ahora, porque no tiene las implicaciones en el terreno, ¿sí? Que finalmente es lo que caracteriza el proyecto del Hotel Bombín. ¿La que sigue? Y luego también hay tramas, ¿sí? De pronto, una de las digamos, recurrencias han sido también las proyecciones, pero estas proyecciones han funcionado de muy distintas formas, como vimos hace un momento con la película de Lucha Libre, que las matrices, se puede decir, de estas proyecciones también comparten otras dinámicas, ¿no? Con la noción de las artes visuales. No solamente es proyectar en una pared, el contexto de la habitación lo cambia todo, ¿no? ¿La que sigue? Incluso vemos también que se recurre a cubrir, así como lo habíamos visto hace un momento con el papel aluminio, pero estas cubiertas también tienen sus propios discursos, ¿no? Esta es una pieza de Brenda Ceniceros. Y bueno, esta es otra donde otra vez el mobiliario se convierte en algo referente. Esta es una pieza de Jazz Espinosa, ¿sí? Donde se utilizaron post-its y luz negra, ¿no? Lo que creo que una parte importante de estos momentos, ¿sí? Implican en el sentido de la producción y de que cuando el artista está relacionándose con el espacio y buscando, digamos, estas cualidades, es que la referencia a la actividad humana que sucede también en los alrededores es súper importante. ¿La que sigue? Y entonces, conforme a la que sigue, conforme a estas perspectivas, pues también esta es una pieza que se despega completamente del bar, del Hotel Bombín. Es una pieza de Adrián Recalday y que una de las tradiciones, se puede decir, del centro de Ciudad Juárez es el chuchupaste. Entonces, esta bebida que tiene una raíz específica y que tiene una preparación específica, Adrián se encargó de investigarla y luego prepararlo, ¿sí? Según la receta precisamente de Juanita, la bartender del bar, y que
esta actividad humana, como comentaba, pues también requiere de ciertas habilidades y destrezas y también de empatía del artista. Es decir, conforme va percibiendo estas actividades, ya no puede improvisar lo que deliberadamente piensa que está haciendo el otro, sino no solamente no recurre a la imaginación, sino recurre a la investigación documental, se puede decir. Y entonces se da la tarea de investigar la receta, de seguir los consejos, de buscar las raíces, de encontrar los grados, etc. Y luego da precisamente una explicación y una referencia como una especie de relojería, ¿no? Estas actividades remiten al ámbito del espacio y también hacen como que el artista permita andar como de cacería, ¿sí? Déjenme ver qué pasa con Teresa, a ver si... Si quieres, por mientras comento Sí, algo. por favor. Bueno, creo que en general, a partir pues de todo lo que nos ha comentado Gracia y pues de mi propia experiencia en su clase de curaduría y en su clase en el proceso, ¿no? De intervenir estos espacios o de interactuar más bien con ellos y vaya, creo que lo que hacemos de alguna forma es para los que ya conocíamos o estábamos vinculados con la ciudad o con la vida nocturna, nos permitía como mirarla, interactuar con ella de otra manera, integrarnos y generar unos procesos de empatía tremendos para con los espacios, para con la gente, para profundizar y entender, vaya, las complejidades de la ciudad de otra, pues, no sé, en otro nivel más bien. Y permitía, creo, a los más jóvenes, a los chavos, digo, porque yo ya entré grande a la carrera, a los más jóvenes, interactuar con un espacio que históricamente ha estado estigmatizado, que es el centro de Ciudad Juárez. Entonces, romper los estigmas, digamos, del mismo espacio, de la geopolítica de la ciudad, ¿no? Y, y que los mismos estudiantes conozcan y digamos que nos acerquemos al centro y a la vida nocturna de Juárez como desde otro lugar, creo que para mí es como, ha sido como bien determinante para cambiar los paradigmas, ¿no? Incluso esos paradigmas colonizantes o estigmatizantes de la ciudad, que a veces nosotros mismos reproducimos o que nosotros mismos asumimos desde cómo está organizada la ciudad, ¿no? Entonces, para mí es algo que siempre se me hizo bien importante y creo que ha tenido seria influencia en mi trabajo y en el trabajo de otros artistas. Estoy segura que como Teresa Margolles, por ejemplo, ojalá estuviera aquí para platicarnos, pero para mí sí, el ejercicio pedagógico, Gracia, para mí va más allá de un ejercicio escolar en el que se reflexionan sobre cuestiones estéticas, ¿sí? Sino que creo que trasciende bastante como el imaginario de la frontera y cómo se constituye. Sí, o sea, prácticamente sí es digamos, eh, una alteración, ¿no? A la estructura, como dice Alejandra, ¿no? Que nos permite como considerar o sugerir el espacio desde otras, revestirlo, vaya, con otro carácter. ¿Sí? Bien. O resignificarlo, ¿no? O sea, no, Sí, porque hay algo bien importante que a mí se me hace de tu trabajo, Gracia, que no desemboca en la gentrificación. Vaya, los procesos a veces en los que los artistas se involucran en el contexto o en ciertos espacios como marginalizados o así, terminan, en muchos ejemplos de muchas ciudades existen, terminan como gentrificados. Y vaya, aquí el objetivo, se resignifica el lugar, por ejemplo, el bar del Bombín se hizo como súper popular y ayudó a que el mismo espacio siguiera sobreviviendo en un momento en el que el centro histórico estaba siendo como desmantelado para su proceso de gentrificación. Y la afluencia que vivió el espacio después de eso terminó reforzándolo y resistiendo a ese proceso de gentrificación, ¿me explico? Y bueno, sí, creo que se integra más que como
modificarlo radicalmente como en un proceso de gentrificación. Y como riesgo del arte, como riesgo que tiene el arte cuando se involucra en el espacio público o compartido. O de otro. Sonido. ¿Me escuchan? ¿Hola? Yo te escucho. Bien. Precisamente en este momento estamos en una pieza que me gustaría mucho que comentara Alejandra porque es de su autoría. Ok, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Ya te escucho. Ok. Ahorita que comentabas, no sé por qué pensé que esta era una pieza con la que participé a distancia, pero eso fue después. Y ahorita que decías que no se podía participar a distancia, pero vaya, yo ya conocía el espacio, ya sabía cómo interactuar en él cuando mandé la otra pieza. Esta fue Las calles de la vergüenza, creo, que era precisamente una reflexión que hice a distancia desde mi intercambio en Argentina sobre el proceso como de demolición y de transformación del paisaje, del territorio en el centro histórico, que vaya, es un plan que tenía como intención eso, gentrificar, mover la zona de prostitución. Pero vaya, el problema con la gentrificación no es que vengan las infraestructuras y demás. El problema es que ocultan, ¿no?, las realidades. Y en este caso, la Mariscal ha sido históricamente una calle dedicada al trabajo sexual y a otras dinámicas, no solo el trabajo sexual, pero que cargaba con un estigma. Y por ahí del 2009, el gobierno del estado decide empezar a demoler, a comprar los predios y a demoler todo, como para empezar este plan que ahora ya lo vemos más completado, ¿no? Más completo el proceso de gentrificar el centro. La prostitución, el trabajo sexual no se movió, pero eh, pero vaya, lo que veíamos en el espacio era una total demolición y destrucción, ¿no? Una zona de guerra. Y si lo asocias con el estado en el que estaban las cosas en el 2009, 2010, usé el ventanal, como tú misma decías, también como vitrina, y luego lo usé y luego adentro mostré una pieza de video en el que reconstruí el espacio a través de capturas de Google Maps, porque justo Google Maps documenta la zona antes de su demolición. Entonces hay un registro ahí, una reconstrucción de la vida antes de la demolición. Y en el proceso de demolición justo fui y me robé esta señalética de la calle ahí, que no sé si sea propiedad del municipio, pero me la robé. Y fue lo que exhibí, pues es también extraída ahí del mismo espacio. Y adentro hay un video que también juega un poco con esta modificación que existió en el paisaje desde lo cenital, de cómo desaparece, ¿no?, gradualmente, mientras escuchamos los relatos de de gente que incluso trabaja en el bombín, de cómo este proceso de desaparición de la vida estaba ocurriendo. Y por último, ya nomás comentar que en esa reflexión estaba basada como en esta idea de las cartografías, ¿no? De cómo la ciudad se diseña, se construye, se reconstruye en función de los intereses de ciertos grupos, y espacios como este o ejemplos como el de la Mariscal nos muestran que se nos está tratando constantemente de desviar nuestra visión del mundo, nuestro deambular por él, y
proyectos como el Bombín siento que de alguna forma cuestionan o resisten a eso, ¿no? A ese condicionamiento que nos quieren imponer sobre cómo deambular y cómo habitar la ciudad. Y pues sí, eso. Sí, para mí ha sido importante, por ejemplo, cómo han madurado las ideas, las formas de participar, ¿no? Si quieres, vámonos al anterior para a ver si lo que está proponiendo Teresa es que se conecte a través del Skype, porque no puede, en definitiva, conectarse en, en esta línea del Zoom, ¿no? No sé si haya algún inconveniente, Angie, de, de integrarla desde la pantalla del teléfono. Pero bueno, sí, precisamente lo que es que el proyecto también nos permite ver que no siempre es necesario cumplir con esas estructuras del museo que tiene digamos, este cubo blanco, ¿no? Yo creo que también es una muestra de cómo también hemos sobrevivido las producciones en otros espacios que obviamente no ha contado no solamente con apoyos del Centro de México, sino también con esa mirada, ¿no? O sea, no solamente hay un aislamiento en el aspecto geográfico, también hay un aislamiento de interés, pero como también Alejandra, en los últimos años se ha, digamos, atribuido más interés. Bien, también por otra parte, el crear estos espacios como el Hotel Bombín no significa eso que sea exento de conflictos, ¿no? Y cuando digo exento de conflictos es que crea también mucha tensión, ¿sí? Que de pronto las reglas no son reglas que tú conoces en una institución y que de cierta manera, digamos, son, ¿no? Sino que tú tienes que cumplir con ciertas reglas que pertenecen más a la calle, ¿sí? Yo creo que también es una parte súper importante la cultura de la ciudad al respecto de lo clandestino, ¿sí? Es decir, el acceso que tenemos, por ejemplo, a este espacio increíblemente, en primera instancia puede ser hasta misterioso, ¿sí? Es que son pequeñas probadas de otros espacios, pequeñas probadas de espacios que terminan también no se domestican ni se gentrifican, como comentaba Alejandra, sino que se comparten, algo que parecía que era inaccesible, no solamente para los artistas, sino para el público, que de pronto llega como en plan explorador. ¿Sí? Porque justo están estigmatizados, ¿no? ¿Perdona? Porque justo están estigmatizados. O estaban. Sí, sí. Está Teresa, pero no sé si la logran escuchar, si habla. A ver, Teresa. ¿Me hizo, no? No sé si la escuchan. No, creo que no. Un poco distorsionado, pero sí se escucha. Un poco distorsionado, Tere. Estamos hablando de cómo Espera, ¿me ven o no? ¿Perdona? ¿Me ves o no? No te vemos. Teresa, ¿me escuchas? ¿Me escucha Teresa? Creo hola, que no. hola. Enviamos un link al correo de Teresa para ver si puede darle clic a ese link para que pueda unirse a la conversación, por favor. Teresa, Bueno, si no la próxima. Que te enviaron un link a tu correo para ver si te puedes unir a la conversación. Si no, no hay problema, Tere, no hay problema. La próxima. Yo sí te veo, te quiero. Yo también te quiero. Si no, la próxima. Sí, no te preocupes. Bien, entonces, la importancia que tiene el que
refiramos a que estos espacios, al entrar los artistas, no tienen la intención de gentrificarla, sino todo lo contrario, de diversificar, ¿no? Más bien, ¿no? Los que se diversifican son los artistas que entran a ese espacio y que en términos, digamos, de territorio, ¿sí? Pues ellos o nosotros tenemos que someternos a estas reglas del juego, ¿no? O sea, muchos aspectos tenían que ver con aspectos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Había esta instrucción de que los estudiantes no se fueran solos, sobre todo los que no conocían el centro, o que los artistas que no conocían, etcétera, ¿no? Pero poco a poco se iban rompiendo estos cánones, ¿no? Estas predisposiciones a un espacio que obviamente tiene sus problemas y todavía los tiene, ¿sí? Pero que nos permite también a nosotros aumentar considerablemente la vida nocturna, ¿no? Es decir, como lo que comentaba Alejandra, el Bombín de pronto se replanteó como un lugar donde empezó a tener mucha actividad para jóvenes, o sea, bueno, mucha presencia de jóvenes, cuando todo mundo conocía que eran los que asistían a la barra, eran la mayoría, pues, gente mayor que atravesaba del paso o que iba de paso, ¿no? Literalmente. Muy importante es que con el paso del tiempo, las ediciones que se iban produciendo en cada edición, pues los artistas empezaban a trabajar, digamos, con cierta elección, ¿no? O sea, podían elegir, ya conocían a los sujetos o las dinámicas, y cada vez el grado de empatía era, pues, obviamente no fabricado, sino era algo que se estaba dado que los reconocían, ¿no? Otro aspecto importante es la autonomía, ¿sí? El Hotel Bombín, pues, de cierta manera no tenemos ninguna concesión, no cumplimos con ningún tipo de financiamiento, el financiamiento ha sido todo el tiempo autofinanciado. Entonces, esa también, esa autonomía clama a otro tipo de finalidad, ¿sí? Independientemente del sentido de placer, el sentido de utilidad, también dignifica, ¿sí? Las decisiones, el decidir sobre un espacio, el decidir sobre una ciudad, el decidir y al mismo tiempo desafiar esa estructura, ¿no? O sea, no tenemos una galería, pero tenemos una cantidad de espacios que son posibles de intervenir de manera impredecible, ¿no? Entonces, esta autonomía en el campo artístico yo creo que es una necesidad también de romper, ¿no? O sea, no estar siempre, bueno, tampoco la idea es estar desvinculados, por supuesto que no, pero me refiero que es autonomía interesante, ¿no? Es una autonomía que da un cierto carácter también a los proyectos. Otra cosa también es que el espacio también es un espacio de convivencia. El Hotel Bombín tiene una referencia hacia el arte y obviamente hacia la política, ¿no? O sea, que se van transformando en diferentes espacios, ¿no? Así como de pronto el espacio permite que haya trans que se pronuncian, que haya una película precisamente que se realizó ahí, de una película para un proyecto profesional de un estudiante que egresó, Fabián Escárzaga. Y estos espacios, pues, van creando estos puntos diversos de arte política porque emergen precisamente de encontrar esa, digamos, libertad que se niega en los gremios o se niega en ciertos círculos, ¿sí? O que te somete a ciertas condiciones. Entonces, yo creo que esa es la parte política del proyecto del Hotel Bombín, ¿no? O sea, que aún cuando pertenecemos a un territorio donde la globalización llega primero que en todo el país, ¿sí? Y que sus consecuencias y sus broncas y que todavía padecemos, por supuesto, permiten como tener estas destrezas, ¿no? O sea, no quiere decir que todos
los artistas, aun cuando sean solo pintores, solo escultores, siempre tengan que cumplir con esa destreza categórica. Entrando ahí no pueden hacerlo, porque es parte precisamente de las condiciones para poder participar. No puedes participar con nada que se cuelgue. Tiene que ser algo que tenga que ver con el lenguaje del arte contemporáneo, es decir, intervenciones, instalaciones, acciones, performance. Entonces, eso también permite que la perspectiva crítica del artista cambie, ¿no? Se despliegue hacia ocupar con otro tipo de reflexiones y también cruzar esa frontera de la destreza mecánica o la destreza que te ciñe, ¿no? Pero creo que a la vez, Gracia, también lo que sucede es que, y lo hemos visto, ¿no? Tú y yo, que desde el centro, desde las concepciones más ceñidas del arte contemporáneo, estas dinámicas no se entienden del todo. Vaya, sus prácticas están inscritas dentro de las lógicas del arte contemporáneo. Todos los que nos hemos relacionado al bombín y que hemos participado de él, podemos decir que nuestras prácticas han sido inscritas dentro del arte contemporáneo, pero yo sí logro distinguir que desde el centro o desde otros lugares difícilmente se comprenden o se valoran, a lo mejor porque se entiende. Bueno, yo estoy en contra de esta noción de que el arte tenga que ser universalizante, ¿no? Y creo que desde este proyecto y muchos otros como los que se dan a nivel local, se afirma la idea del conocimiento situado, de la experiencia situada, y de que eso tiene que tener valor en un, digamos, en un marco más amplio, pero que a veces hay como no sé si tú lo has percibido fuera de aquí o si sientes que has tenido, digamos, que explicar o sobreexplicar o demasiado, o contextualizar como con demasiados esfuerzos para que desde fuera se entiendan las dinámicas, ¿no? Como estas. Pues creo que también eso estábamos hablando en una charla que tuvimos con Diego, precisamente hablando de las dinámicas que suceden en un espacio como los espacios fronterizos, ¿no? Y que a pesar de que son prácticas muy particulares en un campo que pues tiene estas características no solamente geográficas, sino también dinámicas y prácticas, pues pareciera que tiene sí es escuchado, pero al mismo tiempo no muy descifrado, ¿sí? Yo creo que también las posibles relaciones que se tiene directamente con Estados Unidos, más que con la frontera, eso pareciera como que inmediatamente exime, ¿no? De querer profundizar o querer encontrar por sí mismos, por la experiencia misma, y no solamente imaginada, las dinámicas, ¿no? Pero sí, de cierta manera, por supuesto que era lo que estaba hablando al principio de cómo no encaja no es necesario encajar en estas dinámicas del neoliberalismo, ¿no? O sea, donde todo el comportamiento está acotado por una racionalidad económica, ¿no? O una racionalidad de las ferias o de estas esferas privadas, sino que creo que nos compete a nosotros, la clave, al menos en la frontera, es precisamente producir desde lo que está encima de nosotros, ¿no? O sea, lo que está establecido institucionalmente está desde el centro, precisamente, ¿no? Y estas, digamos, estructuras que están llenas de contenidos, incluso hasta la misma formación, pues no tienen mucha relación precisamente con nuestra realidad y tampoco nuestra realidad es prioritaria para ellos, o sea, es decir, para el centro, ¿no? Y no me refiero no solamente como ciudad o como ciudadanos, sino como suministrar al campo del arte, al menos en la frontera, desde esta lógica de
de la crítica incluso, ¿no? De mirar con la intención de buscar obra y buscar artistas y buscar estudios y etcétera, que era precisamente lo que también mencionábamos en la charla que hicimos en el IMA sobre la frontera y el arte. No era que no hubiera, lo que pasa es que precisamente está sometido a una falta de divulgación, ¿no? Y de estas plataformas, que ahora esperemos que con esta estructura de todo virtual, pues llegue, pero también podemos ver que no, ¿no? Que sí nos eximen y sobre todo no solamente en aspectos como de reconocimiento, sino también de referencia, ¿no? Hay una cantidad de proyectos que tienen referencia con lo que hacemos en este contexto y no está ni siquiera citado, ¿no? Y es parte, perdón, es parte de lo que yo creo que también es esta historiografía del arte desde como la periferia o desde los márgenes, en este caso la frontera, ¿no? Y son esas aportaciones en las reflexiones estéticas que creo que se terminan perdidas, ¿no? Como en esta historia del arte. Y quién sabe qué tantas otras se hayan perdido como en ese proceso, ¿no? Pero que al menos, no sé, al menos para mí, te lo digo ahora, gracias, ha sido como súper enriquecedor y creo que es parte bien fundamental de cómo nos hemos formado los artistas acá y de lo que yo puedo como rescatar de mi experiencia en la academia, porque también la academia tiene sus propias como, sus propios marcos rigurosos, ¿no? Particularmente en Juárez, pero que justo la dinámica de esta clase escapa a esas dinámicas también. Entonces, sí. Por último, te quería también comentar que hay otra cosa que creo que también hace, y justo sobre lo que comentabas, la dinámica del bombín, y es que permite poner una serie como de candados, y yo no digo como de manera restrictiva, sino más bien como, digamos que es difícil, son difíciles las prácticas extractivistas, que también sabemos que son comunes en Juárez, a través de estas dinámicas, ¿no? Porque como tú lo decías, o sea, tienes que conocer el espacio, vincularte con él y tener como... Entonces, tú has visto que, bueno, ¿de qué forma tú crees que el extractivismo afecta o si se generan diálogos a través de las prácticas como un poco más efímeras o de interacción efímera con el texto? O si crees que tiene alguna relación whatsoever con el extractivismo que pues se ha discutido mucho, ¿no? Aquí en la frontera al menos y en el contexto particular de Juárez. Pero, ¿qué es lo que me estás preguntando exactamente? Pues si estas prácticas como las del bombín ayudan a resistir un poco a las prácticas extractivistas del arte. Pues no creo que esa sea la intención del Hotel Bombín. Yo creo que, porque incluso no ha habido una obra o no ha habido algo, digamos, una acción que refiera a eso, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, en ese tema. Pero como objetivo no lo es. Obviamente está implícito, ¿no? O sea, está implícito sobre todo porque el trabajo sucede y ocurre precisamente dentro de estos marcos, ¿no? Dentro de estos límites. Y creo que volviendo al tema, se cruzan también como mensajeros los materiales o los elementos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Hotel Bombín, que hablamos de que los materiales, sujetos y objetos son precisamente la materialidad de la obra. Esas materialidades también se van, o sea, también ocurre, ¿no? Que se llevan, que obviamente son a través de precisamente estas categorías del arte contemporáneo que son visibles, que son intervenciones, acciones, o que son un poco más conceptualizadas. En este caso es más inmediato. Lo que está exactamente ahí afuera, en las calles, lo vas a ver adentro en las obras del hotel, ¿no? Del Hotel Bombín. O lo que está sucediendo en el bar, o lo que está sucediendo en el lobby, o lo que está sucediendo a 2 calles o a 3 calles, como por ejemplo la obra precisamente de Teresa Margolles, ¿no? Que es la última parte que ibas a presentar, Alfredo.
En esa obra, Teresa participó en el 2013, ¿sí? Y precisamente es una acción que también es muy importante, el mobiliario, ¿sí? Se dio la tarea de recolectar todos los espejos que había posibles, ¿sí? Sobre todo que sean movibles, porque la mayoría estaban fijos. Y entonces, otra vez es ese elemento del mobiliario, pero también estas dinámicas que se dan dentro de esta mesa de póker, ¿sí? Es referenciado a lo que está pasando afuera, ¿sí? O sea, en el caso, por ejemplo, de esta obra de Tere, la hizo en el 2013, y hace esta activación, ¿no? Donde la obra aparece con una referencia hacia lo que está sucediendo afuera. Y posteriormente ya hace otra obra, ¿sí? Que precisamente se relaciona con esta, pero por la imposibilidad también de repetirla en otro espacio, ¿no? Yo me acuerdo que intentaba, no me acuerdo si hacerla en Viena o algo así, y finalmente lo que hicieron fue traerse creo que era una artista trans en Viena, y se la trajeron y tuvieron esa, digamos, esa acción. Creo que eso fue después en el 2015. Pero aquí lo importante es estas acciones que advierten, digamos, pareciera que es imposible lo heterogéneo dentro del hotel, ¿sí? Eso es súper importante dentro de los proyectos que han sucedido en Hotel Bombín. Con excepción, la que sigue, con excepción de aquellas que, por ejemplo, tienen referencia a la luz, ¿no? O sea, si quieres puedes irte a las que tienen, por ejemplo, cualquier proyecto que sea luminoso, ¿no? Ni esas que tienen referencia a la luz pueden sugerir lo heterogéneo. O sea, por ejemplo, la tuya de la Mariscal, todas tienen esa recurrencia a la luz, y me parece bien interesante porque de todas maneras fluyen, ¿sí? Aunque de manera desigual fluyen, o sea, hay una referencia, y esa parte es bien importante, y creo incluso podría ser como una fórmula, ¿no? Empezamos a ver que aun cuando se utilice ciertos elementos de manera continua, no hay una homogeneidad, ¿no? Luego también está, pues, lo transnacional, ¿no? De esto que nosotros conocemos como lo fronterizo, ¿no? Tú pareciera que te desplazas siempre en este mundo escolarizado, en este mundo doméstico o incluso de la ciudad, y entras a este tipo de espacios y es otro, ¿sí? Rompe precisamente esos espacios que trazan, ¿no? Y que esos mapas son los que multiplican precisamente la riqueza, creo yo, ¿no? De la frontera, ¿no? O sea, te plantean diferentes formas de verla, de manera polifónica, ¿no? Las representaciones posibles caminando, no sé, 5 calles o 10 calles en el centro, escapan de ti. O sea, escapan de tanto, ¿sí? De tantos tipos de formas de vivir la misma calle, ¿no? O sea, de transitarla o de vivirla en el sentido de sobrevivirla, ¿no? Y también esta comunidad que se va creando dentro del Hotel Bombín, no solamente de artistas, sino también de públicos o los frecuentes, ¿no? No solamente al proyecto del hotel, al proyecto de arte, sino los frecuentes al bar, y los frecuentes, pues, también van apuntándose digamos, una conciencia, ¿no? De que hay posibilidades también que del mismo espacio salgan hasta ficciones, ¿no? Dentro de los proyectos, ¿no? Que ellos se ven a sí mismos ficcionados, los mismos habituales, ¿no? Al hotel se ven que de pronto son utilizados como si fuera una novela, ¿no? Y eso también es algo, pues, bastante interesante que no se construyen estereotipos y no se repiten estereotipos, que eso también es bien importante. Dentro de
de las piezas y los proyectos no vemos estereotipos. O sea, que de pronto estamos viendo que se están reforzando, no sé, piezas que digan los lugares comunes del tema de la migración, ¿no? O los lugares comunes de discursos nacionalistas, sino son, creo que son proyectos que tienen una procedencia precisamente del lugar, ¿no? O sea, que sus transformaciones son del propio, que están basadas en esta activación, ¿sí? Que se reactivan precisamente, ¿no? También es muy destacable los tiempos, ¿no? O sea, obviamente en la primera edición, que fue 2013, estábamos saliendo de un periodo de encierro, ¿sí? Donde pues la mayoría no nos atrevíamos a ir al centro o a hacer ciertos tipos de actividades, y de pronto tener este espacio y pisar, es como si de pronto pisaras un lugar que tuviera esta posibilidad, como un permiso, ¿no? De tránsito. Entonces eso también es bien interesante, porque en el 2013 las obras fueron mucho más efervescentes. Eran obras como más, como más vivas, ¿sí? Y yo me atrevería a decir que todo el año 2013, precisamente por esa ir saliendo de esta guerra, pues que es una guerra tal cual, ese año en general creo que fue como de mucha efervescencia, de mucha creatividad. Para mí en lo personal, y creo que desde lo colectivo no lo había pensado, pero sí creo que el Bombín fue parte de todas esas como regresar a la vida, ¿no? De la ciudad. Sí, sí, y lo podemos configurar, o sea, podemos ver cómo se configura, ¿no? Porque muchas de los que participaron, ¿sí? Las producciones los contribuyeron tanto, ¿sí? La experiencia a sí mismos de su propia investigación, que continuaron con esas mismas problematizaciones en obras posteriores, ¿no? O sea, como que ellos mismos encontraron una fórmula, intentaban como que también tiene relación un poco como lo que comentas, ¿no? Era esa necesidad de salir, no salir en el sentido físico, ¿no? Sino salir de sí mismos, de estar en ese encierro y con ese miedo que podríamos, incluso, obviamente no es equiparable, pero sí tiene más o menos esta atmósfera, ¿no? De que se percibe ahora con el COVID, ¿no? De miedo a salir, de miedo a participar. Entonces, no sé qué nos espera ahora, qué puede ser importante, ¿no? Que puede ser tan importante como para poder que valga la pena este encierro, ¿no? O sea, que es un poco como lo que creo que pasó también en el 2013. En el 2015 también hubo proyectos interesantes, pero creo que en particular el 2013 fue efervescente, o sea, la participación fue así, muy, muy notable, ¿no? Y también en esta necesidad de poder confrontar la realidad, ¿no? De esta necesidad de que no todo el tiempo vamos a estar esperando, ¿sí? A que llegue una oportunidad, ¿no? Entonces, creo que también en ese sentido el acontecimiento que ocurre cada vez que se presenta son producciones donde los artistas asumen un rol muy responsable, ¿no? O sea, es decir, que se convierte también como en un documento, su pieza, que me parece también, en este caso, por ejemplo, esta del Mascarado de Plata, hay siempre una referencia donde a veces, pues como son los habituales del bar o las mismas señoras que atienden la barra, nos preguntan, ¿no? Y el enmascarado, o sea, siempre está como esa leyenda, ¿no? Dentro del bar, de la referencia al proyecto de arte del Hotel Bombín. No sé si quieres comentar algo. Como que termina entrando dentro de las mitologías de la vida nocturna, ¿verdad? Ajá. Sí, está súper chido. No, pues a mí la verdad, tú sabes que siempre he respetado tu trabajo, Grecia, y sobre todo, pues todo esto que detona, como tú decías, ¿no? O sea, yo pienso que también Las Noches Invisibles, este énfasis sobre la luz, sobre las atmósferas, porque yo creo que la luz tiene que ver más con un tema de recreación de la atmósfera o de
de este imaginario que nosotros tenemos sobre la vida nocturna y de cómo queremos de alguna forma enunciarlo, ¿no? En el espacio. Entonces, Las Noches Invisibles fue un ejercicio precisamente tratar de asirme de esas atmósferas y creo que de alguna forma está ahí como toda esta formación, ¿no? Y sí, como tú dices, en otros artistas también determinó como muchas de sus prácticas. Y vaya, o sea, a pesar de ser un ejercicio de exploración de estudiantes, creo que dista mucho, o sea, creo que supera por mucho en su conjunto, sobre todo, así como con todas estas alcances que tiene el proyecto. Y creo que se convierte como en un proyecto de colectividad artística en la ciudad y que se dio dentro de otras lógicas, ¿no? No inscrito dentro de esta idea de la colectividad cerrada y somos tú y yo un colectivo que así, no, sino propiciar el trabajo colectivo y la interacción, manteniendo como la exploración de cada persona, no sé. Creo que es un ejemplo de muchos que existen de colectividad y de participación, así como vinculada, bien, no sé. Mira, ahí estamos, ahí ando en esa foto. Ni me Sí. acordaba de fotos que no veía sin chorro. Si quieres, Alfredo, nos podemos ir por cada una, para nada más para dar los créditos, por las piezas. No, bueno. ¿Ya? Esa pieza, permíteme, es que las tengo anotadas acá. Esa pieza es de Giovanni Muñoz y es de la edición del 2015. ¿Qué sigue? Ya para cerrar, ¿eh? O sea, vamos nada más, es la misma pieza, nada más que en este caso, creo que, no sé quién es ella. Esta pieza es de, permíteme, creo que es de Alma Alcaraz. ¿Sigue? Esta es también de Alma Alcaraz, es de 2015. Esta es la pieza de Adrián Reyes, la intervención a la luz. La misma intervención. Esta es una pieza de intervención, es un colectivo en el que estaba Castillo y creo que también, ay, es que este colectivo no me dio los datos. A ver, continúa. Bueno, en este está un grupo de estudiantes el que sigue es Fabián Escárzaga. ¿Sí? Adelante. Este es de Andrea Magallanes. Este es de Cesario Tarín. Adelante. Este es de Angélica Parra y Gabriela Durán. Esta pieza... Esa es mía. Sí, es un video post-porno, pero es de Alejandra Aragón. es una prueba que hice antes del boom. Son dos, ¿no? Adelante. Esta es la misma intervención de Adrián Reyes, esa es la misma intervención de Angélica Parra y Gabriela Durán. Esta es de Selene Ceja, del 2015. Permíteme. Esta es de Iris Díaz. Es de Marcia Santos. Brenda Ceniceros, 2015 también. Jazz Espinosa, 2013. Jazz Espinosa, 2013. Andrea Magallanes, no, ese es de, permíteme. También de Angélica Parra.
Adrián Recalday. Esta también ya la vimos. Creo que te está regresando. Esta es de Mairé, es del 2017. Mairé también, nada más que la fotografía está registrada. Alejandra Aragón, 2013. Y Teresa Margolles, 2013. Y ahorita pues estamos en cuarentena, por eso el coyotito está dormido esperando, que siempre está dormido. Y no sé si hay alguna pregunta. Ok, claro que sí. Podemos pasar a la sección de comentarios. Aquí tenemos algunos comentarios en la página del Festival de Arte Nuevo. Si gustan, se los voy leyendo. Sí. Aquí tenemos un comentario de Manuel Alberto Herrera Delgado, que dice: hay una serie de actividades cuyo esfuerzo es por habitar estos espacios desde dinámicas que las resignifiquen. También existe una realidad que se impone y que es difícil de organizar para la percepción de alguien que entra sin el rol y los códigos del habitante natural de la calle, es decir, las dinámicas en torno a la prostitución y otras actividades sociales complejas no dejan de figurar todo el tiempo en quien decide estar presente. Definitivamente no es apropiado romantizar el centro y los puntos desde los que han surgido una serie de obras en ciertos círculos de artistas fronterizos, pero es importante reflexionar en todas las dinámicas que surgen en este espacio, ya que el solo hecho de realizar una presentación de cualquier tipo de arte en estos entornos delimita quiénes van a ser los receptores de la obra. ¿Podemos comentar? Se me congeló la última parte, me quedé en no es apropiado Romantizar. Exacto. romantizar. Sí, dice que no es apropiado romantizar el centro y los puntos desde los que han surgido una serie de obras en ciertos círculos de artistas fronterizos, pero es importante reflexionar en todas las dinámicas que surgen en ese espacio. ¿Podemos responder o hasta el final? Sí, claro, adelante. Es muy importante que hay una gran diferencia en la romantización, ¿eh? O sea, no se está romantizando, ¿sí? O sea, el arte de cierta manera fractura, ¿sí? Y lanza la mirada hacia esos lugares, ¿sí? Romantizar, yo creo que hubiera sido, sin obviamente ánimo de desacreditar, romantizar sería, no sé, llevar otra manera de, o sea, no conectar, sino al contrario, imponer, ¿sí? Es llevarles una solución, o sea, completamente efímera, ¿no? O sea, nosotros en ningún momento romantizamos, al contrario. A partir de ahí se han creado artículos, se han escrito ensayos donde precisamente se señala la problematización de la violencia la violencia de género, ¿no? Y sobre todo a la comunidad de prostitución de transgénero. Se señalan, por ejemplo, en el caso de esa pieza particular de Teresa, ¿no? Hace un énfasis sobre esa comunidad que ha sido sumamente violentada y en ningún momento se romantiza, ¿no? Yo creo que hay una diferencia muy grande en romantizar. Muy bien. Por aquí tenemos un comentario de Roberto Cárdenas, que dice que vuelvan los lunes de Bombín. Itzel Aguilera también nos dice: yo quiero ir al Bombín. Almendra Voladora, vamos. Pues mucha gente interesada en asistir al Hotel Bombín. Próximo. Por supuesto. O sea, yo creo que en el momento que salgamos de esto va a haber una convocatoria como manda la comunidad, y esperemos verlos a todos ahí, por supuesto, sí. Son 17 habitaciones, así que nada más. Bueno, más pasillos, más lobby, más etcétera, ¿no? O sea, todo lo que pueda caber, pero por supuesto que muy pronto vamos a lanzar la convocatoria. Excelente. Y por último tenemos una pregunta de Adán Cano, que dice: ¿qué relación hay entre el Hotel Bombín y piezas como Enamorada, 00 Tarjes y Baby Twins?
Pues, gracias a Dancano por la pregunta. Pues esas son piezas que son de mi autoría y por supuesto que tienen relación porque pues precisamente van en la misma, digamos, línea, ¿no? O sea, para mí los elementos, dinámicas, personajes, sucesos y problemas del contexto del centro o del espacio que digamos más activo o el que más nos refiere como ciudad fronteriza es para mí es la materialización, ¿no? Es el material de mi trabajo, ¿no? Y pues Enamorada es un proyecto que precisamente ocurrió en el 2013. Creo que no me acuerdo si fue antes del primer bombín. Y precisamente es una acción, la mayoría son acciones. Todas las piezas que comentó Adán Cano, Enamorada, Baby Twins, y con excepción de Targets. Targets es una pieza que hice en el 2005 y es una acción y es una intervención, ¿sí? Es una pieza que, pues, de cierta manera a mí me llevó a vincularme con círculos extrañamente empresariales como la maquiladora para poder encontrar la estructura de selección de las empleadas, ¿no? O sea, físicamente, emocionalmente. Y entonces yo me di a la tarea de encontrar a todas las rechazadas en ese momento y puse anuncios en los periódicos solicitando que se presentaran a una entrevista a todas las rechazadas. Entonces llegaron de todo tipo y 132 personas aplicaron a ese proyecto y fueron, digamos, la forma de materializar ese rechazo a través de unos targets que se construyeron, a través de un contrato que se les hizo a esas personas y que a final de cuentas esos targets son una pieza que refiere a la violencia de género porque se utilizaron en un campo de tiro aquí en Ciudad Juárez que estaban en la Nápara. Y son piezas que, pues, de cierta manera evidencian la posibilidad súper cotidiana de transitar con armas, de tirar de manera tranquila en los ámbitos urbanos. O sea, tiene muchas conexiones, pero es la única que no a las actividades que después se vinculan hacia el centro, ¿no? Y bueno, gracias por tu pregunta, Dancano. Tenemos un par de comentarios nuevos de Almendra Voladora. Creo que, como dice Gracia, diversificar públicos y exponer problemáticas a través del arte es ciertamente enriquecedor para la comunidad. Pero creo que afirmar que esto otorga soluciones a dichas problemáticas en contextos muy particulares es arriesgado. De cualquier modo, esperamos con gusto la próxima instalación. Sí, nosotros no proponemos ninguna solución, ¿eh? O sea, para nada. Al contrario, nos sumamos a los problemas. O sea, nos damos la tarea de vivirlos, ¿sí? O sea, no llevamos para nada soluciones de ningún tipo. Ningún proyecto que se ha realizado ha pretendido llevar una solución a una problemática, ¿no? No, para nada. Al contrario, incluso algunos lo que han posibilitado es una plataforma para que los escuchen, nada más, pero es momentáneo también. O sea, no es algo que prometa una solución, ¿no? O sea, para nada. No hay esa intención porque no hay esa, digamos, pretensión de activismo, para nada, ¿no? Por supuesto. Aquí, por ejemplo, tenemos el comentario de Mariana Maese, que dice: las felicito, la construcción de sus reflexiones en torno a los espacios y cómo todo esto genera muchos diálogos que debe de tratarse respecto a estos espacios en la ciudad. Abrazos. Bueno, Mariana ha sido una participante que lamentablemente no tenemos documentada su última propuesta. Ha sido una participante recurrente y tiene unos proyectos bellísimos que hacen una referencia hacia, digamos, el contexto desértico, ¿no? O sea, estas zonas
áridas precisamente y que ella traslada literalmente a las instalaciones que hacen el hotel y los performance, ¿no? Le debemos en una próxima proyección incluirla, ¿no? Perfecto. Por aquí Itzel Aguilera pregunta, ¿de qué manera se documentan todas las sesiones? Es para ustedes, ¿no? Si Las se puede ediciones. volver a ver. Yo creo que se refieren a ustedes, al festival. No, es que léelo completo. Ah, sí, comenta, como coordinadora del proyecto curatorial, ¿de qué manera se documentan todas las sesiones? Las ediciones, pues tenemos, la mayoría son fotografía, ¿sí? Video, y tenemos una carpeta extensísima de los proyectos que envían por escrito, ¿sí? El proyecto cuando aplican tiene una especie de formato, y el formato tiene todas las características, digamos, de un proyecto curatorial, incluso hay un plano, dimensiones, tema, investigación, o sea, ellos, los artistas que aplican, digamos que hacen su propuesta, porque se seleccionan, dado que nada más son 17 habitaciones más los pasillos, ¿no? En realidad estamos limitados. Pues se hace una aplicación, y en esa aplicación pues tienes todos esos elementos, y eso básicamente es lo que documentamos, ¿no? Documentamos el proyecto, la propuesta, ya se documenta, por supuesto, lo realizado, ¿sí? Y hay una cosa muy interesante en el hotel tiene ángulos muy, muy reducidos, ¿sí? Y es, creo, bastante complicada la documentación si no tienes, digamos, un angular, ¿sí? Un lente angular. Entonces, por ejemplo, hay registros de obras muy diferentes, que de pronto es la misma pieza y parece distinta, ¿no? Pero es una limitante el asunto de los espacios, pero la mayoría de las 3 ediciones tenemos videos, fotografías y documentos. Perfecto. Y aquí tenemos una pregunta de Roberto Cárdenas. ¿El cambio de escenario del Hotel Sevilla al Hotel Bombín transformó el corazón del proyecto? Sabes que el Hotel Sevilla fue la primera intervención, más bien el primer hotel donde hacía intervenciones. El Hotel Sevilla lo hice en el 2007. Y en el 2007, pues obviamente esto era una maravilla. O sea, podíamos transitar a cualquier hora a la ciudad, podíamos estar trabajando cualquier día de la semana. O sea, había una persona encargada, en este caso del Hotel Sevilla, es el que está arriba o a un lado del Gato Félix. Y había un encargado que tenía ahí toda la vida, que nos conocía todo. Entonces todo eso era como muy, muy familiar. Y fue algo que en principio llamó mucho nuestra atención, que ellos mismos nos limitaban los espacios, cosa que no ocurría en el Hotel Bombín. Ellos mismos nos limitaban los espacios porque obviamente pues tenían otras actividades, pero cuando pasa todo este tiempo, que era lo que estábamos mencionando con Alejandra, de terror, ¿sí? Terminamos y regreso en el 2013 a tocar la puerta al Hotel Sevilla. No había pensado en Hotel Bombín. Y me encuentro con que es todo distinto, ¿no? Entonces, yo creo que esa misma limitante de pronto encontrar con esta realidad de que el centro ya no era lo mismo, que Juárez ya no iba a ser lo mismo tampoco, ¿no? Porque esa también fue la lección. Todos esos años, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, no significaba que volviéramos a retomar, ¿no? Como la realidad ahora con COVID, que nada más es como la nueva realidad, ¿no? Acá sí era una nueva realidad. O sea, los sujetos eran otros. De pronto, precisamente en el Hotel Sevilla, el encargado ya era un parquero del superete de la Gómez Morín. O sea, ya todos estaban completamente desarraigados, ¿no? Porque los que de cierta manera crearon ese espacio del centro ya no existían, con excepción de los espacios que de cierta manera cumplían con tradiciones, que fue el caso del Hotel Bombín, ¿sí? El Hotel Bombín es un proyecto, bueno, no un proyecto, perdón, es un café que surgió en la Mariscal, ¿sí? Y que después se trasladó como café hacia el Hotel Bombín.
¿sí? Hacia el hotel, perdón, y ahí se trasladó como Café Bombín y Hotel Bombín. Y tiene una historia bastante interesante porque la licenciada Graciela Espejo, que son los propietarios del hotel, su padre fue el presidente de la Asociación de Licoreros de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, ella se formó, digamos, en toda esa cultura donde todavía existían los sindicatos, donde existía la escuela del barman, existía la escuela o sea, era digamos, otras características. Entonces, de cierta manera, en el 2007 todavía existía eso. Por ejemplo, en el Hotel Sevilla, ¿no? En el Hotel Sevilla hice 3 intervenciones, nada más que esas sí fueron 3 años seguidos, 7, 8 y 9. No, 2006, 2007 y 2008. ¿Sí? Y en el 2008 fue un poco más complicado, pero todavía existía como esa esencia. Luego ya pasa toda esta situación de la guerra contra el narcotráfico que nos digamos, clausuró 8, 9, 10, 11 y 12. Y entonces busco, de cierta manera, retomar esa realidad, pero ya no existía. Ya no existía. O sea, y la respuesta con Roberto es, lo único es que, pues, era añorar esas atmósferas y esos espacios, ¿no? O sea, no, pero no están, no son. O sea, no, ya no son. Y fíjate, regresando a la observación que hizo esta chica acerca de la romantización y de justo cuáles son las distinciones y cómo algunos artistas precisamente a partir de las reflexiones que surgen de estas interacciones con el centro, yo al menos desde mi particular práctica, yo decidí ir a un poco tratar de craquelar el mito, ¿no? El mito de la... Y esta romantización que sí existe de la vida nocturna de Ciudad Juárez, pero en otro ámbito. Vaya, yo pienso que acá el ejercicio, por ejemplo, del santo es evocar esos mitos, pero siempre enunciando que son mitos y que son añoranzas que tenemos ante un conflicto de identidad tan profundo que existe en la ciudad, en el que siempre estamos buscando o tratando de asirnos de estos elementos que nos arraiguen y que nos, digamos, nos sitúen, ¿no? Como un lugar en el mundo que importa o que, no sé. Pero al hurgar detrás de esos mitos se encuentran otras realidades y ahí están. Es la realidad de la prostitución, es la realidad de la trata y es al menos lo que yo trato de abordar en los proyectos de las noches invisibles, ¿no? Entonces, pero hay que como que ir entrando desde distintos lugares a los espacios. El que no querramos ir y abordar temas como esos que también ocurren en el centro, no anula el hecho de que se necesiten otros espacios de reflexión y de resistencias, ¿sí? Y no es que estemos negando que existe eso otro. También querer abordar esos otros temas implica todo estrategias para sobrevivir. Intenta ir a cuestionar la trata y el narcotráfico después de una guerra que terminó controlando el territorio de maneras atroces, ¿no? Entonces, también creo que tiene que ver con tratar de complejizar nuestro contexto, ¿sí? Tratar de resistir y priorizar la vida siempre, ¿sí? Porque es de esa manera que también se resiste a las violencias, creo yo. Entonces, es un tema complejo, pero creo que todos los artistas que abordamos, al menos el tema de la vida nocturna, incluso creo que Gracia también lo ha mencionado, estamos siempre tratando como de darle como toda esa vuelta a la complejidad de la violencia en relación a las necesidades de también vivir la vida en ella. Sí, aquí, por ejemplo, yo pondría un punto que me parece importante. Desde la perspectiva del artista, ¿sí? Al menos puedo hablar desde mi voz y desde otros, ¿no? Sobre todo que conozco el trabajo y sus formas de producir. No hay una misión de rescate, o sea, no hay esa motivación. En el artista, a lo mejor para algunos no tiene sentido, pero hay una necesidad de complicidad subversiva, ¿sí? Esa necesidad de ser cómplice, ¿sí?
de estos otros mecanismos, ¿sí? O sea, no quiere decir que tú te conviertas en parte del problema, sino que no lo enjuicies o que no lo rechaces o que no, que no los apartes, porque finalmente eso también es parte de un sistema que está en el mismo engranaje. O sea, estamos todos en el mismo engranaje, ¿sí? Entonces, yo creo que esa parte es bien interesante porque los artistas tenemos esa necesidad de de encontrar esos otros sistemas, ¿sí? No quiero decir con esto que sea como súper importante la clandestinidad, pero yo creo que para el artista es mucho más fácil considerar o encontrar esta empatía o comprender esos mecanismos de lo clandestino. Y cuando me refiero a lo clandestino es que es antisistema, ¿sí? Que es algo que es subversivo al sistema, ¿sí? Que no quiere todo el tiempo resignificar las formas hegemónicas, es decir, no siempre vamos a probar esas formas de racionalidad. Y entonces, en lo subjetivo también hay alternativas, ¿no? Esta subjetividad que dan estos grupos, ¿sí? Que entiendo el punto de quien lo menciona, de que no romanticemos o que no llevamos a ninguna solución. Por supuesto, no, esa no es la intención, pero sí hay una intención de poder entender cómo estas identidades pertenecen a esta frontera corporizada, o sea, provienen de todas las identidades que suceden aquí, ¿no? O sea, no vivimos en otra parte. O sea, y eso es bien interesante porque de pronto te das cuenta de que hay 15, 20 Juárez, ¿no? O sea, cada 10 kilómetros, cada 20 kilómetros, o sea, de pronto no te resulta familiar un lugar y así son digamos, en una periferia y para ellos es desconocida tu área, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante respecto a poder distinguir la idea de romantizar y la idea de querer solucionar un problema, cuando lo que busca el artista es precisamente esa posibilidad de subvertir, ¿no? Esa posibilidad de tener esa empatía con aquel que subvierte, aún sea algo tan simple como el marabalista, que no quiere entrar a la maquila, o como aquel que hace el tragafuegos, que se resiste a tener un empleo fijo, etcétera, ¿no? O sea, no sé, ese tipo de cosas que reconoces como mecanismos de subversión, ¿no? Muy bien, también aprovecho para recordarle al público que los proyectos de Gracia y de Hotel Bombín los pueden encontrar en www.festivaldeartenuevo.com. Y bueno, aquí tenemos tiempo todavía para una última pregunta. Esta pregunta es para Alejandra. Dice, ¿cuáles otros proyectos representan formas de resistencia a cierto modelo de desarrollo de la ciudad? ¿Cuáles de las piezas en el Hotel Bombín representan esta resistencia? Bueno, yo no estuve en todas las ediciones del Hotel Bombín, puede que yo no esté, pero vaya, no hay que entender las piezas de manera individual. Creo que lo hablamos ampliamente en la charla, o sea, es en tener un encuentro en un espacio en donde se propicie un ejercicio de creatividad, de exploración, de vinculación con el entorno, donde se encuentra la subversión. No sé si Gracia quiere agregar algo, pero sí tiene que haber algunos proyectos específicos, ¿no? Que busquen como subvertir, cuestionar. Al menos yo te puedo hablar de mi trabajo particularmente. El trabajo de Las calles de la vergüenza tiene la intención de evidenciar. Yo sí tengo yo no creo que el arte pueda cambiar las cuestiones políticas, pero se puede contribuir a poner dentro de la agenda política y a hacer visibles o traer a la luz cuestiones que no se observan. Tampoco creo que todo sea visibilizar, creo que es un proceso complejo en el que el arte encaja dentro de la vida social y es una pregunta de tesis así doctoral que yo creo que siempre es una cuestión que siempre se discute en los estudios del arte.
qué tanto incide, qué tanto puede incidir realmente el arte en el cambio y la realidad social. Lo mismo va para el fotoperiodismo, lo mismo va para el documentalismo y otras prácticas que pretenden, ¿no?, incidir. Pero en el ejercicio que yo hice sobre la gentrificación es precisamente evidenciar que en la gentrificación, en el borramiento de estos espacios, no es que yo quiera decir, ay, ¿por qué nos demolieron estos bares, ¿no?, donde incluso hasta llegó a haber trata, estoy segura. No, se trata de decir, los que gobiernan, los que diseñan los mapas, los que definen por dónde debemos transcurrir, nos están diciendo que estas realidades no existen, al punto en el que las quieren borrar, ¿no?, para construir sus parques, para construir sus centros comerciales. Entonces, eso es lo que yo quería enunciar desde la pieza particular y pensé que el Hotel Bombín era un espacio propicio para tratar de hablar de eso, porque incluso incluyó los testimonios, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta señora, la que era la recepcionista del Bombín? Mari era la señora que atendía. Mari, entonces incluyó sus propios testimonios, entonces también es una forma de hacer arte desde el mismo contexto y que no sé cuántas personas hemos podido ver obra de artistas que han producido arte en Ciudad Juárez y cuántas personas que fueron parte del proyecto pueden también ser parte de él y verlo in situ, no sé. Como dijo Gracia, yo no tengo esas pretensiones ni tampoco sé si otros artistas las tengan, pero el ejercicio de reflexionar en el entorno, en el lugar, para mí fue enriquecedor particularmente. No sé si contesté la pregunta. Sí, claro. Aquí me parece que ya no tenemos nuevos comentarios. Yo sí quisiera hacer un comentario particular y pues agradecerles, pero también felicitarlas mucho por esto que es Hotel Bombín. La verdad es que tanto los artistas como el público de Chihuahua estamos muy acostumbrados a que este tipo de proyectos se den en otras latitudes, ¿no? Estamos acostumbrados a, no sé, ir a Nueva York y regresar a platicarle a todos nuestros amigos, no, es que vi este proyecto que está increíble y es inmersivo y te permite reflexionar estos puntos y no nos damos cuenta que realmente esto lo tenemos aquí mismo, ¿no? En Ciudad Juárez, por ejemplo, en el centro de Ciudad Juárez, lo tenemos disponible para consumirlo como público, pero también para ser parte de él como artistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo sí quisiera felicitarlas mucho por esto. Gracias, Alejandra. No sé si tengan algún otro comentario ya para cerrar la charla. Si quieres, Ale tú primero, ¿no? No. Yo nada más agradecer la invitación para reflexionar sobre el trabajo de Gracia y que pues a mí me da mucho gusto poder hablar de él y que más gente conozca su trabajo, porque también hay una cosa ahí como de visibilidad con el trabajo de Gracia, que como que está medio oculto detrás del trabajo de otros artistas y también pero bueno, también entiendo que hay un propósito pedagógico y que, bueno, no sé si en ese sentido Gracia sienta que cumpla sus propósitos, pero a mí en lo particular sí se me hace algo muy importante visibilizar el trabajo de las mujeres y el trabajo de las mujeres de la frontera particularmente. Pues muchas gracias, sobre todo que hayas participado y hayas llegado y lamentablemente con Teresa no pudimos hacer la conexión. Y es una lástima porque pues estuve esperando muchas horas. Bien, pues yo como cierre, yo sí quisiera, pues para agradecer al festival, por supuesto, pero hacer una invitación, ¿no? La experiencia de abrir estos espacios, yo creo que le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? O sea, no creo que requiramos cierta capacidad, y etcétera, pero sí que la respuesta que vimos en las presentaciones de estas obras, ahí es donde nos damos cuenta que hay hambre, ¿sí? De presentar, de visibilizar, de producir, ¿sí? Y que no son proyectos configurados de una manera simple, ¿no? O sea, vimos proyectos muy elaborados, ¿sí? Particularmente proyectos donde participaban incluso hasta 3 o 4, ¿sí? Que aunque pareciera que las características o condiciones de no alterar
las habitaciones y que utilizar los materiales solamente en el interior pareciera que hace las cosas más fáciles y no. Yo agradecer muchísimo a los artistas que han participado porque pues han contribuido a crear, digamos, esta estructura de participación y también esta estructura expositiva, ¿no? También que el proyecto del Hotel Bombín también es una traducción de que han ido madurando también los artistas que se están formando en la ciudad, ¿no? Entonces, yo ya espero con ansias el de este año, ¿sí? Porque creo que va a ser como el del 2013, donde ya es por necesidad, ¿sí? De querer salir a trabajar arte, ¿no? A hacer arte afuera y poder como crear estos, digamos, vínculos de participación, ¿no? Por supuesto que la ciudad de Chihuahua, de donde esté en Monterrey, Sonora, hemos tenido participantes de Monterrey, hemos tenido participantes del DF que vienen a hacer el proyecto. O sea, eso es parte de, y que son bienvenidos también, obviamente, hablando de Chihuahua, y bienvenido, Alfredo, si produces y quieres participar. También, para cerrar, que pues el quehacer que tenemos en Juárez es bastante productivo. Yo creo que es una muestra, como dices, Alfredo, de que de pronto no nos damos cuenta de todo lo que hay, y hay, pero por mucho, esta es una pequeña muestra nada más, mínima. Ahora mismo hay muchísimos proyectos, como uno de los proyectos que me parece de los más interesantes, el de la panadería, que está ocurriendo en la 16, ¿sí? Con nuestro admirado George. Y que estos proyectos, bueno, pues son un paisaje que tenemos dentro de Ciudad Juárez, ¿no? Y que, por supuesto, que ojalá pues haya mucho más posibilidades de divulgarlo, y que haya mucho más acciones, ¿no? Lamentablemente también, una de las, digamos, contingencias que ha tenido el Hotel Bombín es esta llegada de las caravanas migrantes. Entonces, las caravanas migrantes nos han invadido todos los hoteles del centro, ¿no? Entonces, en este momento hay que esperar digamos, este proceso, que también es interesante de observar, ¿sí? Y esperar la contingencia, estas dos, ¿no? La contingencia sanitaria y la contingencia de migración, que eso nos ha detenido para poder hacer, digamos, la continuación de ahora en noviembre del 2019, ¿no? Y que esperábamos ahora la primavera, pero pues nos alcanzó. Pues nada más, muchísimas gracias otra vez, y que estamos esperando nada más la posibilidad de lanzarlo. Y sí me gustaría hacer una invitación, aprovechar el espacio. Claro. El espacio, básicamente porque también soy parte de la organización del Coloquio Cultural de las Culturas, el Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto, que vamos a participar precisamente el próximo viernes 11, aquí mismo en el Festival de Arte Nuevo, con un proyecto que está trabajando a partir de estos vínculos entre los investigadores que participan en las anteriores ediciones del Coloquio de las Culturas del Desierto. Pueden entrar en mi página de Facebook, pueden encontrar el link para participar e inscribirse. Está abierta la convocatoria para recibir resúmenes hasta el 13 de septiembre. Hay un link para aplicar en línea el formulario. Hay una página en Facebook, y hay una página en Facebook que es Coloquio de las Culturas del Desierto, y tenemos un correo que es culturasdeldesierto@uacj.mx. Entonces los invito a que participen. Este coloquio va a ser un coloquio lleno de arte y de artistas en particular, precisamente porque esta plataforma, que el coloquio es virtual, pues permite precisamente que artistas de muchos digamos, lugares que no tenían condiciones de traslado, no tenemos nosotros las condiciones para trasladarlos, pueden participar, ¿no? Entonces, bienvenidos todos. Es Coloquio de las Culturas del Desierto, la página en Facebook, coloquiodeldesierto@uacj.mx, el correo, y pueden encontrar el link
en las páginas de Facebook y también en la página de congresos en UACJ. Gracias. Perfecto, pues ahí lo tienen. Bueno, a mí no me queda nada más que agradecerles. De parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua y el Festival de Arte Nuevo, queremos agradecer a Gracia Emelia Chávez, Alejandra Aragón y Teresa Margolles, que lamentablemente no pudimos establecer la conexión en esta ocasión. Esperamos que en el futuro logremos hacerlo. Les agradecemos a las tres por su participación y a todos ustedes por su presencia. Recuerden que pueden consultar la grabación de la conferencia y el resto de los contenidos del festival en la plataforma www.fan.chihuahua.gov.mx y en las redes sociales del festival. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Ah, ¿ya estamos aquí? Ya no estamos en vivo, ¿verdad? Ya se acabó. Ah, ok. Muchas Oye, gracias. iba a leer una cita de Jorge Valderas bien chida y se me fue la onda, pero ya la encontré bien tarde. Está cerrada. No se Quita el micrófono. Pon el micrófono. Que no te preocupes, te podemos invitar a la del viernes, ¿eh? Ay, ni me mencionan. ¿Cuándo? ¿En cuál? Ah, sí, cierto. En la página de FAN, lo dice Alejandra. De Instagram. Oye, también tú batallé. Hola, muchas felicidades Hola. por su participación. Gracias, es que el registro que tú nos enviaste estabas tú sola, o sea, podemos integrar hoy mismo a Alejandra sin problema. No en el registro, sino en Instagram. Sí, es que toda la información de publicidad nos basamos de ese registro. Ah, perdón, disculpa. Ah, ok. Ajá. Oye, bueno, no, pero pues me dio mucho gusto y pues muchas gracias por invitarme. ¿conocían Muchas ustedes a Alejandra? Claro, sí, muy famosa por este rumbo. Sí. Ah, bueno. No quiero saber de esas famas, pero bueno. Tengo pésima fama. No, para Pésima. nada, al contrario, excelente. No vale para nada. Oye, pues muchas gracias. Espero que no nos hayamos pasado de la raya. No, estuvo súper bien. La verdad es que yo creo que hubo bastante participación por parte de la gente. Yo creo que es el programa que más ha tenido participación del público. Y que somos muy polémicas. 2 horas, la verdad es que estuvo súper bien. Somos muy polémica. No, pues porque yo creo que iba a estar Tere, pero no estuvo. Pero bueno. Sí, podemos gestionar que se pueda generar otra sin problema, donde pueda estar Teresa. Digo, la plataforma va a estar abierta después del 4 de octubre. Podemos hacerlo sin problema. Ya. Pues lo veremos. Es que para Teresa es muy complicado porque tiene 8 horas de diferencia. Eran las 2 de la mañana y estuvo aguantándose todo este tiempo, hablando y hablando. Y estuvimos platicando hasta 5 minutos antes. Abrimos un Zoom de prueba para que ella viera cómo se conectaba. Lo hizo bien, pero después ya no sé por qué no pudo. Yo creo que también el sueño y todo el cansancio, no creas, o sea, sí se me dio harto, pero no, yo la verdad espero que no nos hayamos pasado en la raya, sobre todo con este asunto de lo clandestino. No, para nada. Justo es el espacio para ello. Sí, porque... Bueno, yo me tengo que ir. Te llamo al ratito, gracias. Ok, muy bien. Gracias, Ali. Hasta luego, gracias. Bye. Angie, no sé qué más falte. Pues no, nada, te comentaba que el espacio que tienes dentro de la plataforma, ahí si tú quieres, ¿me escuchas? Sí, pero no entendí eso. O sea, el espacio que tengo en la plataforma... ¿Ya ves la liga que te mandé ahorita de la plataforma festivaldeartenuevo.com? Sí. Ahí mismo está tu sección específica en donde tú puedes mandarnos, por ejemplo, hay gente que nos ha mandado ligas de publicaciones y ahí mismo las podemos colgar para que la gente vea, ¿no? O sea, para a lo mejor documentación o páginas sobre el Hotel Bombín o lo que tú requieras. ¿Qué hago? Yo vi, ¿te refieres a esta? A ver, déjame compartirte. ¿Sí puede compartir, Gracia? Sí, ¿no? Okay. ¿Te refieres a esa?
Exacto, esa es la sección que Pero- está destinada para ti. Ahí haz de cuenta, si Pero tú nos ¿cómo mandas, subo yo? no, nos mandas la liga y nosotros lo cargamos. Ok. O sea, documentos, Ajá. todo lo que quiera, ahí lo suben ustedes. Sí, exacto. Perfecto. Es que no entendí. Yo decía, ¿dónde lo subo? Ok. Sí, ahí podemos cargar tanto videos, ligas. Gracias, Alfredo. Pues nada. Ay, me despido porque ya me tengo que ir. Muchas gracias, gracias. Hasta luego, un placer. Gracias y ya sabes, te esperamos en el Hotel Bombín. Sí, hacemos la convocatoria este año. Claro que sí, ahí estaré. Bye. Gracias, Alfredo. Nos vemos pronto. Sí, entonces ahí está ese espacio para que lo nutramos con materiales que tú quieras. Nos mandas ligas o archivos y nosotros los subimos. Así como lo que te mandé hoy, así ese es el mecanismo. Ajá, exactamente. Un correo y tú lo subes. Exacto. Ujú. Muy bien. Oye, estuvo genial, que lo hayan pasado porque está pesadísimo. No lo hubiera hecho. Pues mira, yo creo que es la ventaja de poder tener este festival justificado como hacia la investigación, porque también lo que están haciendo es eso, ¿no? Están haciendo procesos de investigación desde las artes visuales o desde lo multidisciplinar. Entonces, no, es apenas el tipo de contenidos que estamos buscando. Y pues con previa aprobación y todo el asunto, tú no te preocupes. Sí, perfecto. Sí, no a la censura. No, pero más que nada porque, o sea, yo estaba preocupada porque el contenido era muy pesado y yo he tenido muchos, bueno, no he tenido yo, todo el mundo ha tenido problemas con el internet. Entonces dije, no me quiero ver con que está trabado. Lo único que me faltó decirle a Alejandro. No, Fernando, ¿cómo? A Alfredo. Alfredo era cada cuánto tiempo quería que pasaran los slides. Ah, sí. Pero estuvo muy bien porque al final pasamos y les dimos crédito a todos, ¿no? No hay problema. Sí, no, estuvo súper bien. Muchas felicidades, gracias. No, Muy muchas buen gracias. proyecto y pues ya nos vemos en Bordadoras del Desierto. Sí. Nada más vas a estar en ese, ¿verdad? En ese otro. No, también al que me invitaste a través de Claro. del estado de Coahuila, Sí. la mesa esta de debate, que también es muy interesante. ¿Ya se grabaron? No, todavía no, hasta el 7. Ah, perfecto, súper bien. Eso va a estar súper interesante también. A ella nos quiero invitar al coloquio. Y a ustedes también. Yo ya metí propuesta de mi maestría. Sí. ¿Sabes? Vamos a armar, desde el área tener cosas muy padres, porque CONACYT nos dio un recurso para hacer folletos y folletería, ¿sí? Entonces, con el comité, como nunca hemos, digamos, dado un lugar protagonista al arte, siempre ha sido arquitectura o antropología, y luego fue educación. Entonces, arte nunca ha sido como muy tomado en cuenta. Espérame tantito, porque me habla Alejandro. Sí, claro. ¿Qué pasó, Vale? ¿Bueno? No, dime. Sí. Sí, claro que sí. Que como siempre no teníamos nosotros ese apoyo, esos folletos los vamos a convertir en publicaciones de artistas. Ah, qué padre, súper. Entonces, y precisamente lo que vamos a hacer es que en lo posible, haz de cuenta que vamos a hacer como una especie de portafolios de artistas del desierto. ¿Sí? ¡Ay, qué genial! Entonces está genial. Entonces es la primera vez. Esa es una. También vamos a tener una mesa, no sé si conoces a Edgar Arbizu. Sí, claro. ¿Sí? Vamos a tener una mesa donde vamos a presentar artistas del Paso y pues Nuevo México, El Paso, toda la zona fronteriza, y otra con artistas de la zona fronteriza de Ciudad Juárez. Órale. Y luego vamos a tener otra mesa del proyecto de Desierto Arte Archivo que realizamos en el año pasado precisamente, pero es que ese se realizó en el marco de un proyecto que se hizo en Alburquerque con la Galería 516, que se llama Especies en Peligro, ¿sí? Del Río Grande. Entonces estás de cuenta que hay un montón de actividades de arte. Entonces está perfecto. Increíble. ¿Y si podemos meter más de una propuesta? Es decir, ok, perfecto. Porque yo metí la personal de la maestría, pero también tenemos el proyecto de procesos de línea, de trabajo con las maquiladoras desde el arte. Entonces tenemos ya ahí la publicación y todo. Pueden hacer,
por ejemplo, si tienen una publicación ya hecha como una revista, un libro, pueden hacer la presentación de eso nada más. O sea, perfecto. se manda la portada, se publicita con la portada, como si fuera la presentación del libro. Ah, súper bien. Me encanta. Bueno, pues ahorita voy a llegar a registrar ese porque ese no lo metí. Ese lo registras en el... te permite hacer 2 o 3 registros, o sea, te permite no tener límites en el registro, no pasa nada. Ah, súper O sea, bien. Oye, no, pues andas con todo, gracias, Amelia. Qué bárbara. Sí, seguro no tienes un momento tranquila tú. Fíjate que sí los tengo, pero a mi hijo le da risa porque dice que lo primero que me pasa es que me vuelvo torpe. O sea, que me quedo, por ejemplo, no sé, voy a servirme un café y agarro un plato. O sea, estoy pensando en otras cosas y mamá, eso es un vaso y vas a servirte así como de, así, eso es el punto, ¿no? Pero es porque estamos ahorita aquí. Se me hizo muy chido esto que mencionó Alejandra sobre el visibilizar estos proyectos de mujeres. O sea, porque creo que también ya un paso aparte de hablar sobre mujeres de la fronterizas, mujeres artistas fronterizas, o sea, creo que desde la investigación está quedando un poco rezagada la visibilización a mujeres, ¿no? Y eso se me hace muy chido. Hoy tuvimos una entrevista, ¿no la viste? En USJ Radio. Sí, sí. Con puras investigadoras. Y, o sea, es otra la atmósfera que genera. Cuando tú escuchas que tú ves a una chava que se ve bastante joven y que es una chava que hace unos mapas de efectos del agua en el arroz, o sea, unas cosas padrísimas, ¿no? Entonces, está muy, muy padre. O sea, es esa, digamos, segmentación de la participación de las mujeres sí llena mucho, ¿no? O sea, hace falta. Totalmente, gracias, de acuerdo. Y muy agradecida por aceptar que hayas aceptado. Más, sí. Bien, pues órale. Estamos aquí mismo y nos vemos pronto. Órale, pues. Esperamos lo de la presentación de la publicación de ustedes. Sí, claro que sí, gracias. Te mando un abrazote y descansa. Igualmente ustedes. Un abrazo, bye. Gracias por todo. Bye. Hasta luego.